Indignados e indignadas de Colombia, muy buenas noches. Este es un nuevo programa de Sin Censura. Hoy vamos a tocar un tema relacionado con el ganador del premio Carroña a la entidad más corrupta de Colombia, elegida por ustedes, es el Congreso de la República. Nos acompañan en el estudio Óscar Ortiz. Él es gestor del movimiento de la Séptima Papeleta, que en el año de 1990 propició la convocatoria de una constituyente, que a la postre nos dio la nueva constitución en el año 91. Bienvenido, Óscar. Gustavo, gracias. Tenemos a Jessica Archila, la directora de la Fundación Manos Limpias, en las redes sociales María Fernanda Carrascal y en las caricaturas, como siempre, Nadine. Es un debate muy esperado por nosotros en el movimiento Manos Limpias. Hemos querido acopiar mucha información para que ustedes sepan por qué la importancia de elegir muy bien a los congresistas de la República, que son los encargados de elaborar las leyes que rigen a nuestro país. Óscar, tiene usted la palabra para que nos ubique un poco en el tema. Bueno, las democracias tienen varias autoridades, tienen un presidente, tienen una corporación de representación popular que legisla, y tienen los jueces, principalmente, digamos, tradicionalmente. Hace 20 años, un poco más, el Congreso y el país, todas sus instituciones, se encontraban en un momento de crisis muy grave. No había suficiente respuesta frente al delito, la justicia era percibida como la rama cenicienta dentro del Estado, y había una falta de credibilidad de los ciudadanos en sus congresistas. Asesinan a Galán, y en medio de las ametralladoras de los paramilitares de derecha que a nombre de la inseguridad crearon sus propias bandas que desplazaban, masacraban, extorsionaban y secuestraban, y las otras bandas paramilitares de izquierda que a nombre de la injusticia social crearon una guerrilla que hacía exactamente lo mismo: extorsionar, masacrar, secuestrar, desplazar y narcotraficar. La juventud universitaria de la época, entre la que yo me encontraba, propusimos en primer lugar hacer una marcha del silencio para jurar que era la última vez que nos quedábamos callados frente a los violentos y frente a los corruptos, y que de ahora en adelante íbamos a salir con propuestas muy serias y muy concretas. Lo que encontramos era un divorcio inmenso entre la sociedad y el Estado, y el Congreso, en lugar de haber resuelto ese problema haciendo un buen ejercicio de representación ciudadana, se había convertido en una capa aislante, y por eso ese divorcio enorme entre Estado y sociedad. Y en virtud de ello consideramos que solo el pueblo, asumiendo su poder ciudadano y sus derechos políticos, podría abrirle el camino a una solución democrática que creara un nuevo pacto, y por primera vez en la historia de Colombia una constitución puesta en vigencia por mandato popular, no por una autoridad en particular, y el pueblo se autoconvocó, y en las elecciones del 11 de marzo le propusimos al pueblo que incluyeran un papel adicional. No habían 2 tarjetones, que se conoció como la Séptima Papeleta. Cosa que hoy en día es más difícil. Nosotros, analizando en el movimiento la Constitución,
con miras a lograr ese sueño de repente de hacer algunas reformas por vía del referendo, uno ve que el candado que le dejaron puesta a esta Constitución es casi más grande que el que tenía la de 1886. Sí, paradójicamente nosotros, los colombianos, liderados por un puñado de estudiantes, logramos superar lo que denominamos nuestro muro de Berlín, constitucional y político y jurídico, que consistía en que, según el texto constitucional, solamente y exclusivamente los congresistas podrían tocar la Constitución. Y eso supuestamente era inmodificable porque la única vez que el pueblo se había expresado para aprobar reformas constitucionales, que había sido en 1957, para retornar a la democracia y dejar por fuera del poder al dictador Rojas Pinilla, el abuelo del exalcalde Samuel Moreno y de Iván Moreno, se incluyó una norma que decía que solamente los congresistas tocaban la Constitución. Entonces los más retardatarios decían que eso era intocable porque era el pueblo quien había usado su poder pero había tirado las llaves al mar. Nosotros removimos ese muro de Berlín con un nuevo hecho político, jurídico y de responsabilidad ciudadana, que fue asumir la soberanía para autoconvocarse, para pedir que el Estado, a través del presidente Barco, facilitara que el pueblo en un segundo plebiscito tomara la determinación de si se convocaba o no la constituyente. Sin embargo, como muy bien lo decía Gustavo, cuando se expide esta Constitución, que ahora proviene de un ejercicio de soberanía popular, que reconoce la Constitución de la soberanía popular, hay un candado porque muchas interpretaciones dicen que solamente los congresistas, que son constituyentes derivados, le dan el paso al soberano, que es el pueblo. ¿Qué tanto queda de la Constitución del 91? ¿Cuántos artículos hay reformados y cuántos hay borrados? Ya vamos a hablar con Jessica de uno que nosotros, como movimiento Manos Limpias, vamos a demandar mañana. Ya tendrá Jessica la oportunidad de hablar sobre cómo ellos cambiaron la Constitución el año pasado para poder entrar en conflicto de intereses sin perder la investidura. ¿Qué tanto queda de esa Constitución? Las vértebras principales se conservan. Aquí hay que tener cuidado de que por ser muy partidario de la Constitución, algunos dicen ya no queda nada, y no es cierto. Y entonces por esa vía, pues ya que perdimos todo, no tendríamos que estar con los ojos y los oídos abiertos y el cerebro bien despierto. Pero sí ha habido, porque digamos hay tres núcleos muy importantes, que es la dignidad del ser humano, el poder ciudadano y la autonomía de las entidades territoriales, si uno tuviera que escoger solamente tres grandes variables. Pero sí estamos en un momento de contrarreforma. Nunca, dentro de los 20 años de vigencia de la Constitución, se habían expedido 6 reformas constitucionales en un solo año por parte del Congreso. Y eso pasó en el año 2011. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Hoy invitamos a muchos congresistas para que vinieran a defender este palo que les vamos a dar esta noche. Ninguno pudo, que tengo entendido que salieron a vacaciones, venían de 90 días de vacaciones remunerados por nosotros. Ya les daremos cuenta de cuánto se gana un congresista mensualmente. Son 90 días remunerados, pagados por los impuestos de ustedes, por nosotros. Y vinieron, trabajaron 6 días y se volvieron a ir por 20 días. Plata nuestra también. Entonces no tenemos congresistas hoy para que defiendan, pero quería hacerle una pregunta. Cuando un Congreso de la República, como el nuestro, tiene cerca de 60 congresistas en la cárcel por corrupción, por parapolítica, por farpolítica, y cuando más del 60-70% de ese Congreso está investigado por las Cortes, por la Fiscalía, por la Procuraduría, podemos decir, como queremos hacer esta noche un trending topic con los amigos de Twitter, que estamos ante un Congreso corrupto. Pues ha habido, desde luego, intervención de la rama judicial y de los órganos de control que constatan que ha habido comisión de delitos. Y ha habido, digamos, 2 tendencias dentro del propio Congreso. Una, que hace 2 años aprobó una figura muy importante que es la silla vacía, que responde a esa realidad, reconoce que muchos de las personas elegidas para ser legisladores de Colombia
se aunaron con organizaciones armadas al margen de la ley y en ese sentido son peores que los guerrilleros o los paramilitares porque no solamente hacen parte de esas organizaciones criminales, sino que son unos verdaderos traidores porque algunos de ellos se aliaron para asesinar a sus electores que dicen representar. Bueno, yo quiero que María Fernanda, antes de dar sus opiniones, nos leas qué está diciendo la gente en las redes. Bueno, les cuento que por este lado, por ejemplo, Juan Pablo PB nos dice: muchos congresistas no responden al interés general, pero no se puede generalizar y creer que un Congreso corrupto es causa de nuestros problemas. Por otro lado, Carlos 09 Sierra dice: en los 8 años de Uribe se ubica la cúspide de la corrupción a todo nivel del país. JC Ospina: está bien que muchos congresistas son corruptos, pero la culpa es de la gente que los elige, empecemos por ahí. Moritzma dice: si queremos que el Congreso corrupto no esté ahí, tenemos que saber elegir y a quién elegir, no votemos el voto. Mira, acá hay un tuit de una persona que nos puede abrir un debate sobre lo que nos cuesta el Congreso versus lo que nos brinda el Congreso. Dice Sebastián Semana que el Congreso no debería ser pago, debería ser la herramienta para cambiar el país, no para hacerse rico. Recordábamos las épocas en que los concejales de Bogotá, por ejemplo, no tenían honorarios. Ellos simplemente eran personas de bien de la ciudad que se reunían a legislar sobre los temas más importantes de la ciudad. Y no es que yo no diría que ir tan bajo como para que no tengan sueldo, porque obviamente es un trabajo y hay que remunerarlo. Pero sí nosotros consideramos que es excesivo el sueldo de un congresista, cuando, tengo acá datos que todos conocen y los hemos estado compartiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos un congresista gana 13 veces un salario mínimo legal vigente. En España 8 veces un salario mínimo gana un congresista, y un congresista en Argentina gana 9 veces lo que gana un trabajador. Y en Colombia un congresista gana 39 veces lo que gana un trabajador. No obstante, tienen una cantidad de gabelas que no sé en qué momento ellos mismos se impusieron y cómo lo permitimos nosotros como sociedad civil, que son, bueno, escoltas, carros blindados, gasolina, tiquetes internacionales, tiquetes nacionales, celular, vivienda, salud, primas, hay como 3 o 4 primas al año, y eso nos da una cuenta de más o menos, y seguimos en esa lucha de investigar cuánto gana un congresista realmente, pero con prestaciones sociales, que es una carga de más o menos del 54% de lo que ganan, más prestaciones, más una carga pensional. Nosotros estamos creyendo ya que el precio de un congresista al mes es de 100 millones de pesos, de un solo congresista. Eso nos da 1.200 millones al año. Y sumando esos 1.200 millones con la cantidad de gastos que tiene el Congreso, nosotros creemos que que por congresista Colombia está gastando al año 2.000 millones de pesos. Eso en 4 años son 8.000 millones de pesos por cada congresista. ¿Por qué digo que abrimos un debate? Estamos tras de querer, como colombianos, retomar una iniciativa que tuvo el presidente Uribe durante su primer mandato, que fue a través de un referendo de crear un congreso unicameral de 100 miembros. Los congresos unicamerales se están imponiendo en el mundo en este momento. Hay de los 185 países que tienen sistemas democráticos, hay 117 con congresos unicamerales. Y bueno, ya vamos a debatirlo, pero yo lo que digo es, si hay 268 congresistas que le cuestan cada uno 2.000 millones de pesos al año a Colombia, ¿qué pasa si reducir 168, quedarnos con 100 muy buenos congresistas, bien elegidos, y ahorrarle al país? Tengo una cuenta aquí estimada entre 2.5 y 3 billones de pesos en el cuatrienio. Vamos a abrir el debate sobre si le conviene a Colombia un sistema unicameral o si tenemos que mantenernos con un sistema bicameral de 268, creo que van a meter otros 270 miembros.